A lo largo de la historia de la televisión, hemos sido testigos de las series de vampiros más emocionantes de la historia. Desde Buffy, la cazavampiros, hasta Vampire Diaries. Pero existieron otras series de vampiros que no corrieron con la misma suerte. Series con propuestas tan únicas como descabelladas. Hoy, en Retrocultura, conocerás un top de 10 series de vampiros que fueron verdaderos fracasos de la industria, pese a lo innovador de sus propuestas. ¿Quieres saber más? Pues no te despegues de tu asiento y acompáñame a ver el top de los vampiros fracasados. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! ¡Hadouken! Número 1. El primer lugar en nuestro top nos transporta a un mundo de mansiones sombrías, relojes antiguos y un vampiro que se convirtió en ícono televisivo. Nos referimos a Dark Shadows, transmitido entre 1966 y 1971, con un total de más de 1200 episodios divididos en 5 temporadas, producido por Dan Curtis Productions y emitido por la cadena ABC. La serie narraba la historia de la familia Collins en la ficticia ciudad de Collingsport, donde la llegada de Barnabas Collins, un vampiro atrapado en un ataúd durante siglos, desataba una trama llena de misterio, romance y elementos sobrenaturales. Dark Shadow se convirtió en pionera al mezclar el formato de telenovela con el género gótico, ofreciendo fantasmas, brujas y hasta viajes en el tiempo, todo dentro de un mismo universo narrativo. A pesar de su popularidad inicial y de haber generado una auténtica legión de fanáticos, la serie enfrentó un desgaste natural. La producción diaria de episodios, sumada a la repetición de tramas y la dificultad de mantener la calidad narrativa, provocó una caída en la audiencia. Finalmente, la cadena decidió cancelarla en 1971, cerrando un ciclo que había marcado profundamente la televisión de terror de aquella época. Hoy, Dark Shadows es recordada como una obra de culto que abrió las puertas a la representación de vampiros en la pantalla chica. Su legado no está en la perfección técnica, sino en la audacia de haber llevado el gótico a los hogares estadounidenses, demostrando que incluso en la rutina diaria podía florecer un universo de sombras y fascinación. Todo un clásico de la retrocultura. Número 2. El siguiente lugar en nuestro top nos abre las puertas de una mansión moderna, donde el conde más famoso de la literatura se disfraza de empresario. Nos referimos a Drácula, The Series, transmitido entre 1990 y 1991, con un total de 21 episodios divididos en una sola temporada y producidos por Atlantis Films y emitido en sindicación. La trama presentaba a Alexander Luckard, un magnate que en realidad era Drácula, enfrentándose a dos jóvenes hermanos y a su tío, un profesor que dedicaba su vida a combatirlo. La serie mostraba humor ligero con aventuras sobrenaturales, ofreciendo una versión más juvenil y accesible del mito vampírico. Aunque no alcanzó la oscuridad de otras adaptaciones, buscaba atraer a un público familiar con un tono desenfadado y personajes carismáticos. Por ejemplo, Drácula podía caminar bajo la luz del sol gracias a unas gafas oscuras. Háganme el favor. Sin embargo, pese a su innovación, la serie de Drácula no logró consolidarse. Su emisión en sindicación limitó la exposición y la audiencia, y el enfoque juvenil no convenció a los espectadores que esperaban una versión más aterradora del personaje. La falta de presupuesto también se reflejaba en efectos especiales modestos y escenarios repetitivos, lo que restó impacto visual. Todo esto derivó en una cancelación temprana tras su primer temporada. Drácula, The Series, es recordada como una curiosidad televisiva, un intento de reinventar al conde para una nueva generación.
Su legado no está en el éxito masivo, sino en la osadía de haber presentado al vampiro más célebre de la historia en un formato ligero, demostrando que incluso las sombras pueden ser narradas con un toque de humor y aventura. Yo la veía de niño y sí me gustaba. Número 3. El siguiente lugar en nuestro top nos sumerge en un thriller británico donde la ciencia y la conspiración se entrelazan con la sombra de los vampiros. Nos referimos a Ultraviolet, transmitido en 1998 y con un total de tan solo 6 episodios de una sola temporada, producida por World Productions y emitido por Channel 4 en el Reino Unido. La serie seguía a Michael Copperfield, un policía que descubre la existencia de una organización secreta dedicada a combatir a los no muertos. Estos vampiros eran presentados de manera fría y científica, alejados del romanticismo clásico, lo que otorgaba a la trama un aire de realismo inquietante. El guión exploraba temas como el control gubernamental, la manipulación genética y la lucha entre fe y razón, convirtiéndola en una propuesta única dentro del género. A pesar de su originalidad y de haber recibido elogios por su tono adulto y sofisticado, Ultraviolet no logró continuar. Su formato limitado y la dificultad de mantener un presupuesto alto para una producción tan ambiciosa hicieron que Channel 4 no renovara la serie. Además, su enfoque cerebral y poco convencional no logra atraer a un público masivo, quedando como una obra de culto más que como un éxito comercial. Hoy, Ultraviolet es recordada como una joya breve pero intensa, que demostró que los vampiros podían ser tratados con rigor científico y político. Su legado reside en haber ofrecido una visión distinta del mito, una que invitaba a reflexionar sobre el poder y la naturaleza humana en un mundo dominado por las sombras. Esta serie fue transmitida por el canal 11 del Politécnico y en lo personal era una de mis favoritas. Número 4. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a un mundo de clanes secretos y conspiraciones urbanas, donde la noche se convierte en un tablero de poder. Nos referimos a Kindred, The Embraced, transmitido en 1996 con un total de 8 episodios en una sola temporada. La serie fue producida por Spelling Television y emitido por la cadena Fox. Esta serie estaba inspirada en el famoso juego de rol Vampire: The Masquerade y presentaba la lucha de diferentes clanes vampíricos por el control de San Francisco. Su protagonista, Julian Luna, era el príncipe de la ciudad, encargado de mantener la paz entre las facciones y de ocultar la existencia de los vampiros a los humanos. La trama mezclaba política, romance y acción, todo con un tono oscuro que buscaba capturar la esencia del material original. Sin embargo, Kindred, The Embraced, enfrentó un destino abrupto. La serie no logró consolidar a una audiencia sólida, en parte por la dificultad de adaptar un universo tan complejo en tan pocos episodios. Además, tristemente, la tragedia golpeó al elenco. El actor Mark Frankel, quien interpretaba a Julian Luna, falleció en un accidente de motocicleta poco después de la emisión, lo que imposibilitó continuar con la producción. La combinación de baja audiencia y la pérdida de su protagonista llevó a la cancelación definitiva de la serie. La serie Kindred, The Embraced, es recordada como una joya incompleta, un intento valiente de trasladar al mundo del rol a la televisión. Su corta vida dejó una sensación de misterio y nostalgia, como si se tratara de un secreto compartido solo por quienes alcanzaron a verla en su breve paso por la pantalla. Yo la vi y era bastante mala. Número 5. El siguiente lugar en nuestro top nos conduce a las calles nocturnas de Toronto, donde un detective lucha contra su propia naturaleza oscura. Nos referimos a Forever Night,
transmitido entre 1992 y 1996, con un total de 70 episodios divididos en 3 temporadas, producido por Glenn Warren Production y emitido por cadena CBS. La serie seguía a Nick Knight, un vampiro que trabajaba como detective de homicidios, intentando redimirse de siglos de violencia y sangre. Su dilema central era vivir entre los humanos, ocultando su verdadera identidad, mientras buscaba una cura para su condición. La atmósfera de la serie mezclaba el género policíaco con el drama sobrenatural, ofreciendo un tono melancólico y reflexivo que la distinguía de otras producciones de la época. Sin embargo, Forever Knight enfrentó problemas de audiencia. Aunque logró un grupo fiel de seguidores, su horario de transmisión cambió varias veces a lo largo de su historia, lo que afectó la continuidad y el alcance del público. Además, la televisión de los 90 estaba dominada por formatos más ligeros y familiares, lo que dificultó que la propuesta oscura y filosófica encontrara un espacio estable. Finalmente, la falta de ratings sólidos llevó a su cancelación tras la tercera temporada. Forever Knight es recordada como una serie adelantada a su tiempo, que exploró la complejidad moral de los vampiros mucho antes que el género se popularizara en la televisión moderna. Su legado reside en haber mostrado que incluso los seres condenados pueden buscar redención, dejando una huella duradera en quienes se atrevieron a acompañar a Nick Knight en su viaje de sombras. Cualquier parecido con Nightwalker es mera coincidencia. Número 6. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva al mundo digital de finales de los 2000, donde los vampiros encontraron un espacio inesperado. Las web series. Nos referimos a I Heart Vampires, transmitida entre el año 2009 y el 2010, con un total de 44 episodios repartidos en 2 temporadas y producida por Take 180 y distribuida en línea. La serie seguía a 2 adolescentes fanáticas de una saga literaria ficticia llamada Bloodlines, quienes se veían envueltas en un misterio real cuando descubren que los vampiros existen. Con un tono ligero y humorístico, la producción mezclaba elementos de parodia con drama juvenil, aprovechando el auge de las plataformas digitales y el fenómeno cultural que rodeaba a Twilight en esos años. Su formato breve y dinámico estaba pensado para el consumo rápido en Internet, lo que la convirtió en un experimento interesante dentro del género. Sin embargo, I Heart Vampires enfrentó limitaciones propias de las web series de la época. La falta de presupuesto restringía la calidad técnica y su distribución en línea no alcanzó la masividad necesaria para sostenerse a lo largo del tiempo. Además, el fenómeno vampírico estaba saturado en la cultura popular, lo que dificultó que la propuesta destacara frente a producciones más grandes y con mayor respaldo. Finalmente, la serie se cerró tras 2 temporadas, quedando como un producto de nicho. I Heart Vampires es recordada como un reflejo de su tiempo, una propuesta juvenil que aprovechó el boom digital y la fiebre vampírica para crear un espacio propio. Aunque breve, su existencia demuestra cómo la narrativa vampírica se adaptó incluso a los formatos más experimentales de la era del Internet. Número 7. El siguiente lugar en nuestro top nos lleva a los pasillos de una academia donde la juventud y la inmortalidad chocan en un experimento arriesgado. Nos referimos a Vampire High, transmitido entre el año 2001 y 2002, con un total de 26 episodios en una sola temporada, producido por Shavik Entertainment y emitido en Canadá. La serie presentaba un internado secreto en el que vampiros adolescentes convivían con humanos, bajo la supervisión de científicos que buscaban controlar sus instintos y estudiar su integración. El tono mezclaba drama escolar con elementos sobrenaturales, explorando las tensiones entre amistad, romance y Seth de la Rojita.
Su propuesta intentaba atraer a un público juvenil, ofreciendo un enfoque fresco y experimental dentro del género. Sin embargo, Vampire High no logró consolidarse como un éxito televisivo. La producción enfrentó grandes limitaciones de presupuesto. Además, la mezcla de géneros no convenció del todo a la audiencia. Por ejemplo, los espectadores que buscaban un drama escolar ligero lo encontraban demasiado oscuro, mientras que los fanáticos del terror lo percibían demasiado adolescente. Esta falta de definición de tono y público objetivo terminó por debilitar su recepción, llevando a la cancelación tras su primera temporada. Vampire High es recordada como un experimento curioso, un intento de fusionar la estética juvenil con la mitología vampírica. Aunque breve, su existencia demuestra cómo la televisión de principios de los 2000 buscaba innovar y arriesgarse, dejando un legado de rareza que aún despierta interés entre aquellos que desean explorar los rincones más olvidados del género. Número 8. El siguiente lugar en nuestro top nos introduce a un universo donde la acción y la hemoglobina se mezclan en el legado de un cazador implacable. Nos referimos a Blade: The Series, transmitido en el año 2006 y con un total de 3 episodios en una sola temporada, producido por New Line Television y emitido por cadena Spike TV. La serie retomaba el personaje de Marvel Comics, popularizado por las películas protagonizadas por Wesley Snipes, y aunque en la televisión fue interpretado por Steve Pincus, la trama seguía a Blade en su lucha contra la Casa de Katon, un poderoso clan vampírico que buscaba expandir su dominio con un tono oscuro y violento. La serie intentaba trasladar la estética cinematográfica al formato televisivo, ofreciendo combates, conspiraciones y un trasfondo más profundo sobre la guerra entre humanos y vampiros. A pesar de la expectativa generada por el éxito de las películas, Blade: The Series no logró consolidarse. Su emisión en Spike TV limitó el alcance a un público reducido, y las críticas señalaron problemas en el ritmo narrativo y en la interpretación del protagonista. Además, los altos costos de producción no se justificaban frente a los niveles de audiencia, lo que llevó a la cancelación de la serie tras su primera temporada. Blade: The Series es recordada como un intento ambicioso de expandir el universo del cazador de vampiros hacia la televisión. Aunque breve, dejó la sensación de que el personaje merecía una adaptación más sólida, y su existencia demostraba cómo incluso los héroes más icónicos pueden tropezar cuando se enfrentan al desafío del formato televisivo. Y como dijo Blade en la película de Deadpool, solo ha habido un Blade. Número 9. El siguiente lugar en nuestro top nos conduce a las calles soleadas de Los Ángeles, donde un investigador privado guarda un secreto que lo condena y lo define. Nos referimos a Moonlight, transmitido entre el año 2007 y el año 2008, con un total de 16 episodios en una sola temporada, producida por Silver Picture Television y emitido por la cadena CBS. La serie seguía a Mick St. John, un vampiro que trabajaba como detective privado, intentando reconciliar su naturaleza inmortal con su deseo de proteger a los humanos. Su relación con la periodista Beth Turner añadía un toque romántico y dramático, mientras que la trama exploraba conspiraciones vampíricas y dilemas morales. Con un estilo moderno y una estética atractiva, Moonlight buscaba revitalizar el mito vampírico en la televisión contemporánea. La serie contó con Ron Koslow, el creador de La Bella y la Bestia. Pese a su propuesta interesante y de haber ganado un premio Saturn a la mejor serie de televisión, Moonlight enfrentó obstáculos externos. La huelga de guionistas del año 2007 interrumpió su producción, reduciendo la cantidad de episodios y afectando su continuidad. Además, la cadena CBS no confió en el potencial a largo plazo, considerándola demasiado arriesgada frente a otros proyectos más convencionales.
La combinación de factores externos y decisiones ejecutivas llevaron a su cancelación tras una sola temporada. Hoy, Moonlight es recordada como una serie que pudo haber sido mucho más. Su mezcla de romance, misterio y acción la convirtió en un título de culto para quienes la descubrieron, y su abrupto final dejó la sensación de que Mick St. John aún tenía muchas historias que contar en las noches de Los Ángeles. Una verdadera pena. Número 10. El último lugar en nuestro top nos abre las puertas de un club secreto donde el deseo y la inmortalidad se entrelazan en un ambiente cargado de misterio. Nos referimos a The Liar, transmitido entre el año 2007 y el año 2009, con un total de 28 episodios divididos en 3 temporadas, producido por Hear TV. La serie narraba la historia de un joven periodista que descubre la existencia de un misterioso club nocturno dirigido por vampiros, donde su sed se mezclaba con la atracción y el poder. La serie poseía un enfoque abiertamente LGBT. The Liar buscaba diferenciarse al explotar la sexualidad y el vampirismo desde una perspectiva más audaz y contemporánea. Su estética estaba marcada por escenarios oscuros y un tono sensual, intentando ofrecer algo distinto dentro del género. Sin embargo, pese a su audacia, la serie enfrentó críticas por su producción limitada y guiones poco sólidos. El presupuesto reducido se reflejaba en actuaciones desiguales y efectos especiales modestos, lo que dificultó que alcanzara un público más amplio. Además, su temática arriesgada, aunque innovadora, limitó su difusión a un nicho específico, impidiendo que lograra el impacto masivo que necesitaba para sostenerse. Después de 3 temporadas, la falta de crecimiento en audiencia llevó a su inevitable cancelación. Hoy, The Liar es recordada como una propuesta valiente que se atrevió a combinar vampiros con narrativas poco convencionales en un momento en la que la televisión aún no estaba tan abierta en esas representaciones. Su legado reside en haber abierto un espacio para la diversidad dentro del género, dejando una huella particular en quienes buscaban historias diferentes en el mundo de la oscuridad y los vampiros. Y hasta aquí, nuestro especial de fracasos vampíricos, series que trataron de dar otro enfoque a los amos de la noche, pero que tristemente terminaron en el cajón de los recuerdos de la televisión y de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. También, si lo deseas, puedes convertirte en miembro del canal y así ayudar a crear más y mejor contenido como este. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima. Mención especial a los legionarios y miembros del canal: Nel MX, Pepe Carrillo, El Señor Frío, Daniel Gustavo Pajes, Queller, Marlene Senil, Bob Doc, Osvaldo Senil, Eric Pérez García, Dracomics 1979, Erika Román Rivera, León Alfaro, Misael Domínguez, Era Jans, Salvador Fernández Díaz, Esteban Rendón Albarrán, León Alfaro, Shinobu Sensui, Walter Domínguez, E. Cruz, Jorge Gutiérrez, Susurro, Ricardo Peri, MX Wolver, Jenny Lane, Wolf S. Yacor Vendalas. Por apoyar al canal con un super gracias o con una membresía. Legionarios, les agradezco de corazón por apoyar el proyecto de Retrocultura. Les mando un abrazo biónico de parte de su amigo Odelot. Muchas gracias. Y recuerden que ustedes también pueden apoyar el canal, ya sea con un super gracias o con una membresía mensual y recibir una mención especial de mi parte.
tu niñez, aquí puedes volver.